Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abad Pablo Villalón Quispe, soy estudiante de la Universidad Tecnológica del Perú, del curso de Economía General, y hoy les vengo a hablar sobre una problemática económica y social, ¿no? Que es la extorsión y el crimen organizado en el Perú. Primeramente, ¿no? En los últimos años, la extorsión y el crimen organizado se han convertido en uno de los problemas económicos y sociales más preocupantes en el Perú. Este problema no solo genera miedo e inseguridad en las personas, sino que además impacta directamente en la economía de las empresas, las inversiones y el empleo, como la recaudación del Estado. En este trabajo se analiza cómo esta situación afecta tanto al nivel macroeconómico como microeconómico, entendiendo la importancia de fortalecer las instituciones y la seguridad para mejorar el desarrollo económico del país. El fenómeno de la extorsión en el Perú no es reciente, sin embargo, su crecimiento se ha acentuado en los últimos 5 años, especialmente a partir del 2020, con la llegada de nuevas organizaciones extranjeras como el Tren de Aragua y el fortalecimiento de mafias locales en regiones como Lima, Trujillo y Piura. El cobro de dinero en cambio de dejarlos trabajar se ha vuelto una práctica cotidiana del día a día que afecta gravemente el desarrollo económico y social. En este contexto, primero entendamos qué es la extorsión. La extorsión es un delito que consiste en exigir, mediante amenazas o violencia, el pago de dinero u otros bienes bajo la promesa de no causar daño a la víctima. Se ha convertido en un problema crítico para el sector empresarial, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Transportistas, comerciantes que se ven obligados a pagar cuotas extorsivas para poder operar. ¿Qué causa y qué efectos tiene la extorsión en la economía peruana? Las causas de este fenómeno están asociadas a la debilidad institucional, la corrupción policial y judicial, la expansión de organizaciones criminales extranjeras y la creciente informalidad. El impacto se refleja en cierre de negocios, disminución de la inversión, aumento del desempleo, incremento de costos de producción e inseguridad en las actividades comerciales. Ante todo esto, vamos a relacionarlo con la economía, más que todo con la economía institucional. ¿Por qué? Porque esta es una corriente que se centra en estudiar cómo las instituciones influyen en el comportamiento económico de las personas y las empresas. Esta escuela sostiene que las instituciones son claves porque pueden facilitar o frenar el desarrollo económico según cómo estén diseñadas o cómo funcionan en la práctica. Se diferencia de otras escuelas económicas porque no solo mira números o mercados, sino también el contexto social, legal y político en el que se toman decisiones económicas. Uno de los autores más importantes es Douglas North, que nos dice que la inseguridad genera costos extra que afectan directamente a la inversión y el desarrollo económico. Por eso, en el contexto de la extorsión en el Perú, donde las mafias y el crimen organizado están presentes en muchas regiones, la economía institucional es muy útil para analizar qué está pasando. En el Perú lo evidenciamos claramente en zonas donde operan las mafias, ¿no? Donde muchos empresarios prefieren no invertir, cerrar sus negocios e irse a otros lugares por temor a su vida y la de sus familiares. Esto frena el crecimiento económico y genera más pobreza e informalidad. Así podemos ver que las instituciones no están cumpliendo su rol de proteger la actividad económica y el comercio. Es lo que esta escuela justamente analiza, ¿no? Vamos a analizar algunos conceptos que se relacionan directamente a, a esta problemática. La oferta y la demanda. La inseguridad hace que muchas empresas reduzcan su producción o cierren. Cuando se van a cerrar, va a haber poca oferta y más demanda. Eso va a hacer que los precios se suban. Por ejemplo, si muchos transportistas ya no quieren operar por amenazas, esto afecta la oferta de servicios y bienes. Como les decía, ¿no? Va a haber más demanda, pero poca oferta. Y eso tiende a subir los precios.
la competencia imperfecta. Como lo dicen, ¿no? Las mafias generan mercados cerrados donde solo los que quienes pagan las extorsiones pueden trabajar. Y eso crea pequeños oligopolios o monopolios, se puede decir, ¿no? Los costos de transacción también suben. Los empresarios gastan más en seguridad, protección o pagos ilegales que incrementan los costos y afecta sus ganancias o simplemente se la transfieren al consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Que su margen de utilidad, digamos, ¿no? Un caso X, donde debería de ganar 10 soles por un producto, digamos, y por pagar las extorsiones ahora está ganando 2 soles, 3 soles, pero esa extorsión se la pasa al consumidor y así no afecte su margen de utilidad, ¿no? Eso ocasiona una economía informal también. Muchas personas prefieren trabajar de forma informal para ahorrarse los impuestos o también por miedo a ser identificado por las mafias, afectando la recaudación fiscal. Externalidades negativas. La inseguridad y la violencia afectan a toda la comunidad, no solo a las víctimas directas, reduciendo el bienestar general. Fuga de capitales. Desde el extranjero, los extranjeros que invierten capitales acá en el Perú ya no van a querer invertir por el miedo a las extorsiones. La percepción de inseguridad impulsa a los empresarios a retirar su dinero e inversiones del país a lugares más seguros y más confiables. Desde un análisis macroeconómico, tenemos que la extorsión y el crimen organizado generan desconfianza en la economía nacional y eso evidencia en la disminución de la inversión tanto nacional como extranjera, que afectan el PBI y la generación del empleo y la recaudación de impuestos, como íbamos diciendo, ¿no? El INEI y el BCRP, que es el Banco Central de Reserva del Perú, indican que los sectores más afectados son el transporte, comercio, construcción, afectando negativamente a las finanzas del Estado. Desde el nivel microeconómico podemos ver, ¿no? Que las principales víctimas son las pequeñas empresas, los transportistas y los comerciantes. Por ejemplo, se evidencian casos de transportistas que abandonan rutas o comercios que cierran por no pagar los cupos extorsivos. También la inseguridad obliga a pequeños empresarios a cerrar sus negocios o a destinar recursos a medidas de protección como vigilancia privada y así ese costo que están generando se la transfieren al consumidor final, que somos nosotros. Eso también impacta en el empleo y la calidad de vida, porque muchos trabajadores se pasan a lo que es la informalidad, sin tener seguros de vida, ni contratos laborales y todo eso, ¿no? Afectando su calidad de vida, que causa una vulnerabilidad social, una pobreza, una migración interna a otras zonas. Algunas recomendaciones que podemos dar. Reformar y fortalecer las instituciones del Estado porque están críticos en este momento. Impulsar programas de formalización para pymes porque hay muchas empresas informales que no confían en el Estado, que solo piden impuestos, impuestos y no hay nada de seguridad. Establecer mecanismos eficaces de protección a víctimas. Hay muchos casos que no están denunciados por miedo a represalias. Debería haber estos mecanismos de protección a esas víctimas. Invertir en inteligencia policial y tecnológica. Mejorar las sanciones judiciales contra bandas criminales, que no se los detengan y al toque al mismo día ya estén afuera. Fomentar la cooperación entre el Estado, sector privado y sociedad civil. Promover campañas para combatir la cultura del silencio, como les iba diciendo, que no se queden callados, que se denuncien esas extorsiones, ¿no? Como conclusión, tenemos que la extorsión y el crimen organizado afectan tanto a nivel macroeconómico como microeconómico, generan pérdidas a las empresas y reducen la inversión, fomentan la informalidad y afectan las arcas del Estado. Este problema frena el desarrollo económico del país. Es necesario fortalecer las instituciones, garantizar la seguridad económica y formalizar las actividades económicas para que el Perú pueda avanzar hacia un crecimiento sostenible. Eso sería todo mi aporte desde este punto, esta problemática que es la extorsión y todo el problema que genera económicamente, ¿no? Gracias por por ver este video.